Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Esto es Triángulo de Letras. El día de hoy un programa interesante igualmente. Vamos a conversar acerca de los ambientes, de los personajes, cómo desde diversos ámbitos los personajes viven y viven bien o viven mal, dependiendo de la historia que nos platiquen los autores. El día de hoy tenemos aquí invitados a Citlali Esparza. Citlali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, por invitarme. Hola, Iván. Hola, Citlali. Hola. Y también tenemos aquí a Iván Ríos. Muchas gracias, Iván. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer estar con dos escritoras interesantísimas de la nueva literatura. Exactamente, mi querido Iván. Bueno, pues a reserva de que vamos a iniciar nuestra conversación, primero aproximémonos, semblanzas de nuestros autores, vamos a conocer un poquito más acerca de su quehacer y ahorita regresamos. Carla Zárate es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió Letras Hispánicas y se hizo merecedora de la medalla Gabino Barreda. En el 2008, varios de sus cuentos fueron seleccionados para formar parte del volumen colectivo titulado Y se hicieron de palabras. Actualmente, Carla Zárate estudia un doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Rímel, primera novela de la autora, refleja la complejidad de las relaciones humanas, una de las obsesiones de la escritora, a través de la historia de dos hermanos con visiones muy distintas de la vida. Iván Ríos, periodista, poeta, cuentista y editor. Ha colaborado para diversos medios impresos y radiofónicos. Colaboró para Radio Red y la histórica y extinta Rock 101. Ha sido editor de El Búho, antaño suplemento cultural del periódico Excelsior. Escribió para Milenio, Rolling Stone, La Jornada Semanal y actualmente colabora en la edición del suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario. Participa en la antología Anuncios Clasificados, con la historia de un sitio que ofrece a través del periódico reparación directa a piezas cerebrales que no funcionan. Citlali Esparza, maestra en Antropología Social por la ENA. Cursó diversos diplomados en disciplinas tales como Identidad y Cultura, temas de los cuales ha publicado diversos trabajos. En Escribir con la Luz, Citlali traza una historia en la que se unen un cubano sobreviviente a la esclavitud, un político carrancista convencido y un indígena desposeído pero sabio. Todo ello con el telón de fondo de la Zongolica veracruzana. Rímel es el nombre de la nueva novela de Carla Zárate, la que nos presenta el día de hoy en el programa. Vamos a averiguar de qué se trata. Es una historia de esas que lo hacen a uno reflexionar. ¿Y con cuánta gente así me cruzaré yo a lo largo de mi vida en la ciudad? Rímel, de Carla Zárate. Kim tenía la intención de nacer en el 10º mes del año, pero llegó el último día del 9º. La misma noche en que se estrenó La novia ensangrentada, de Vicente Aranda. Tu madre dice que fue el parto más doloroso a pesar de los menos de 3 kilos de bebé. Nació con los ojos abiertos. El color de sus pupilas era un azul eléctrico extrañísimo. La recién parida no dejó de pegarse el bebé al pecho por 1 año, a pesar del sufrimiento. El niño mordisqueaba los pezones de tu madre hasta hacerlos sangrar. Pareciera que disfrutaba de esa mezcla de sangre y leche. Miras el reloj. Pasaron 40 minutos. El tiempo se estira o se encoge conforme a las necesidades del usuario. Como una liga que se alarga o no, dependiendo del estiramiento. Como un chicle, según se mastique. Carla, a lo largo de la lectura de Rímel, uno va reflexionando justo en lo que estaba comentando antes de mandar al texto de tu obra, o para que conociéramos un poquito más de tu obra, esta postproducción que realizamos. Pero, ¿qué hay más detrás de Rímel? ¿Cómo es que se te ocurren estos personajes y desarrollarlos en estos ambientes, a reserva de que ahorita, por supuesto, vamos platicando todos acerca de ello? Pues bueno, Eduardo, Rímel es una novela de suspenso psicológico y yo abordo a dos personajes centrales. Uno es Lisa, que es una mujer que pone pestañas postizas a domicilio, es obsesiva, todo el tiempo está escuchando música, y Kim es un cirujano plástico. Muy inquietante. Muy inquietante, es un personaje con gustos excéntricos, gustos extraños, es también obsesivo, escucha rock gótico todo el tiempo
y tiene relaciones ocasionales con sus pacientes. Y en esta novela yo me centro en estos dos personajes porque quise abordar el tema de las relaciones humanas, especialmente las relaciones entre hermanos. Creo que la relación entre Lisa y King no es una relación habitual, está llena de obsesiones, de perversión y bueno, por ejemplo, aquí yo les puedo preguntar, ¿quién tiene un hermano o un primo? Si yo les pregunto alguna situación que han vivido juntos, la misma escena, las mismas personas, todo. Si yo les pregunto, ¿cuál fue la vivencia? Les puedo asegurar que es una versión completamente distinta a la de esas dos personas que estuvieron en el mismo lugar. ¿Te ha pasado, Eduardo, que yo Muy te pregunto? cierto. Sí, por supuesto. Y eso es algo que desde el ámbito literario se puede rescatar, ¿no? Y muy bien. O sea, muchas Exacto. veces con ello puedes reflejar algo inquietante igualmente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Lisa y King van forjando un mundo aparte desde que son pequeños. Va creciendo, se va volviendo cada vez más complejo y bueno, la novela aborda esta relación, como dije antes, llena de obsesiones. Y yo quise tratar esta novela desde dos puntos de vista, que no se redujera a uno solo. Entonces, está la visión de Lisa y está la visión de King. Bien. Y trato de abordar este tema central, que es la relación con el otro. Cómo nos vemos a través del otro, cómo nos reconocemos o nos desconocemos a través de la mirada del otro. De ahí tiene que ver mucho con el título, lo mencionamos hace ratito que platicábamos. Exactamente, que rímel tiene un significado. De alguna manera, cuando uno inicia la lectura, rímel, pero ya para cuando la termina, ya rímel es otra cosa. Estos personajes se desarrollan en un ambiente netamente urbano y en ese sentido contrastan con los personajes que refleja Citlali Esparza en su más reciente novela, Escribir con la luz. Cuéntanos un poquito, Citlali, por favor, acerca de estos personajes que se desarrollan, al contrario o en contraste del libro de Carla, en un entorno completamente rural. Sí, es completamente rural. Bueno, de alguna manera el trabajo con los personajes para mí significó como trabajarlo a distintos niveles, ¿no? Bien. O sea, por un lado, pues sí era trabajar con las características, digamos, de personalidades que tenían que ver con procedencias muy distintas desde lo cultural. Entonces era hablar un poco en un contexto de historia regional, hablar de la multiculturalidad, ¿no? En un espacio que es postrevolucionario, en el contexto de Veracruz, cómo cada uno de los personajes vive de manera distinta el mismo periodo, ¿no? Cómo lo vive, cómo participa en él, cómo incide, Y cómo pero desde su propia característica cultural, ¿no? Bien, y cómo cada uno de ellos también lo percibe, ¿no? Sí, y entonces ahí está la cuestión de la personalidad, de sus vivencias personales, de sus pasiones, ese es un nivel. Pero está el otro nivel que vienen a ser como estereotipos, ¿no? También de personajes, que tiene que ver, por un lado, es un negro, ¿no? Un negro que viene Sobreviviente de la época del esclavismo, ¿no? Un descendiente directo. de Cuba, ¿no? Y entonces él de alguna manera simboliza la tercera raíz cultural de nuestro país, que es la negritud, ¿no? Y entonces él se incorpora y incide en todo lo que es el proceso de la historia, pero de una manera, él es el revolucionario, él es la utopía, él es el que busca cambiar el mundo, ¿no? Entonces simboliza la utopía, ¿no? Claro. Tenemos el otro personaje que es un indígena, ¿no? Y entonces el indígena queda atrapado en el proceso de la postrevolución y entonces él realmente participa mucho desde la preservación de su raíz, de su pensamiento mágico, de su cultura ancestral, ¿no? Y entonces él simboliza, digamos, la vertiente del indígena, ¿no? Él es de alguna manera el estereotipo. Y el tercer personaje viene siendo el huérfano, el que pierde todo, el que queda despojado de todo en medio de todo el proceso revolucionario. Y entonces él crece, digamos, con la escuela de la nueva política, simboliza el político moderno, simboliza el político práctico, el que considera que es válido negociar, traicionar, con tal de poder conseguir sus fines, ¿no? Entiendo. Entonces son tres estereotipos que de alguna manera prefiguran lo que viene siendo actualmente nuestra actual política, ¿no? Justamente, y me interesa mucho porque en esas tres vertientes también se reflejan trazos de lo que de alguna manera conforma el México contemporáneo. Sí.
Yo Sí. creo que sí, de alguna manera vienen a prefigurar ese antecedente y cuando yo estoy hablando de ellos, pues también estoy hablando del presente, ¿no? Estoy hablando de claro. cómo de alguna manera no podemos entender lo que somos actualmente si nosotros no revisamos como nuestras raíces, como nuestros distintas corrientes culturales desde donde se va construyendo el discurso actual. Sí, ¿No? por supuesto, sí. Y lo que me gustó más es cómo al ir tejiendo la vida de estos tres, hay otros dos elementos que son femeninos, dos personajes, que son los que de alguna manera van tejiendo toda la historia. Y entonces también viene la visión femenina, la visión de la mujer participando en todo este contexto. Entonces, pues es interesante porque es un contexto un poco complejo, ¿no? Y además, por supuesto, la visión femenina, la visión que como personajes pueden tener las mujeres, sustenta en gran medida el desarrollo de muchas de las historias que conocemos. De alguna manera, Iván, las mujeres son importantes en anuncios clasificados, pero regresando a nuestro tema unitario del día de hoy, pues los ambientes y los personajes. Cuéntanos un poco acerca de la metodología de anuncios clasificados, que a mí particularmente me parece muy divertida. Bueno, primero que nada, creo que las mujeres son fundamentales, ¿no? Eso es indiscutible, sí, ¿verdad? no hay mejor personaje que una mujer, es muy rico, es un mapa en el que lo más complicado es descifrarlo, ¿no? Encontrar las coordenadas. Mira, cuando Delia me invitó a participar en la antología, anuncios clasificados, yo pensé, primero que nada, que era una gran idea, ¿no? Pedirle a diversos escritores que crearan un relato a partir de estas pequeñas narraciones en cupones que vienen en las secciones de los diarios o en las revistas, en donde te puedes esperar una serie de sorpresas, te esperan una serie de aventuras detrás de cada anuncio, ¿no? Desde el departamento que se renta hasta los servicios que se ofrecen, sean masajes tailandeses o cortes de claro. cabello, lo que tú quieras, hasta los personales, ¿no? El encuentro de gente que busca su alma gemela, ¿no? A través de los anuncios. Creo que era una estupenda oportunidad para narrar algo, para aventurarte en un periplo del que no sabes tú como autor en dónde vas a terminar. Entonces resulta que cuando Delia Juárez me invita a participar en la antología, pues yo me pongo a pensar qué tipo de historia o qué tipo de personaje me gustaría abordar. Y curiosamente coincide, por ejemplo, con la idea de la otredad de Raquel, con la idea de la identidad o de los personajes que van forjando algo que son antecedentes. Esa es una parte unitaria que me interesa, por supuesto. Exacto, que se va creando un ambiente. Entonces, ¿qué es lo que yo iba a contar? Iba a contar la historia de un personaje que tiene que irse de su país, que ha decidido cambiar de vida, llega a Inglaterra, llega a Londres y se topa precisamente con el misterio del otro. Con esta extrañeza, no quiere, o sea, se da cuenta que es un desafío que no quiere afrontar, se da cuenta que es mucho más difícil sobrevivir en un lugar en donde, empezando por el idioma, todo es totalmente distinto, no conoce a nadie, solamente tiene un asidero en la vida y esa es su pareja, la pareja con la que decide hacer la Europa, digamos, quiere conquistar Inglaterra, hacer una nueva vida, y de repente se da cuenta que es muy complicado, que no puede salir adelante porque hay algo que le causa conflicto y lo siente en sí, lo siente adentro, es algo que no alcanza a descifrar. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo sobrevivir en una ciudad que además ya conocía, que no le era del todo extraña? Resulta que el gran problema es el lenguaje. Resulta que se da cuenta que no puede enfrentarse al inglés, que el idioma se vuelve una barrera por completo, que no puede transgredir. Y entonces recurre a los clasificados y lo que se encuentra en uno de los anuncios que le ofrecen ayuda, que le ofrecen resolver su problema, no es algo de lo que él esperaba, no es algo del todo real, no es algo mundano, sino que se encuentra con una experiencia verdaderamente insólita. No es un relato fantástico, no es un relato que le apueste tampoco al suspenso psicológico, es un relato que al final le impone al lector la pregunta de hacia dónde llegó, hacia dónde Claro. Llegó el personaje.
Es perfecto, y sobre de ello vamos a platicar, sí, por supuesto, de este personaje que de repente se desestructura de esta forma, pero en general sobre los personajes, sus ambientes, el tema del día de hoy en Triángulo de Letras. Vamos a una pausa muy rápida y ahora regresamos. Yo me acostumbraba a bañar en una laguna que estaba oculta en medio de 2 cerros, bajo la fuerza de una cascada transparente. Y para mi placer, sabía que él, Teotlagua, el ciervo, me espiaba, por lo que me metía lentamente al agua, trenzada con las hebras de plata, alzando mi cabello y dejando al descubierto mis senos pequeñitos, acariciados por Xoxouqui Ejecatl, el viento verde oscuro. Los pescaditos verdes y azules, resbalosos, hacían nido en mis manos y se escurrían sobre mi vientre y entre mi sexo. Tepili, como Calchiucuelle, la de la falda de jade. Sentía que me tocaba Teotlagua, el dueño de los llantos, desde lejos. Mis pezones picuditos, me acariciaba lentamente el cuerpo y lo besaba, erizando hasta el último tramo de mi piel desnuda. Regresamos ya del texto de Citlali Esparza, Escribir con la luz, y ahora durante el corte platicábamos de la intensidad con la que igualmente, independientemente de las historias en las cuales se desarrollen, viven los personajes. Y algo mencionabas, Carla, con respecto a esto, ¿no? Que de todos modos se emparentan o empatan de alguna forma en sus ambientes, ¿no? Claro, Iván estaba hablando del lenguaje y bueno, al final todos somos lenguaje, es lo que nos conforma como individuos. Claro. Y en el caso de Kin y Lisa, ellos se quieren compenetrar de tal forma que crean e inventan su propio lenguaje, uno que nadie entiende. Entonces, bueno, tú decías que el lenguaje es barrera, frontera, y en el caso de Rimmel creo que el lenguaje es todo lo contrario, es uno de los tantos elementos que los unen como hermanos, o sea, va más allá de lo que son como personas de la piel, de todo este tema de hay mucha sangre, Sí, tú lo sabrás, naturalmente. Eduardo, pero bueno, el tema del lenguaje y de las palabras, cómo se comunican entre ellos, es una forma inusual. Claro, y yo estaba reflexionando, Iván, bueno, tu personaje, así lo mencionábamos, se desestructura, ¿no? Lo que en el caso de Kin y de los personajes de Rimmel crea a nivel lenguaje una vía de comunicación muy poderosa, muy interna. En el caso tuyo, distancia al personaje, y en el caso de Citlali, y ahora lo platicamos, une porque dentro del dolor hay también un lenguaje, y dentro de la persecución o de lo rudo que han vivido hay también un tipo de lenguaje que empata a los personajes. Pero coméntanos, por favor, Iván. Sí, mira, yo creo que el lenguaje... hay dos grandes monumentos al lenguaje, a la comunicación. Uno serían los códigos compartidos, ¿no? En el caso de Raquel, que comenta que sus personajes comparten algo, comparten ciertos códigos, son signos en donde se puede establecer tanto una complicidad como un antagonismo, ¿no? Estos códigos que de repente vamos descifrando. Por otro lado, también el otro gran monumento, para bien o para mal, sería la condición babélica del lenguaje. Es decir, no entendernos a pesar de compartir los mismos códigos o los mismos signos. En el caso del personaje, no puede ni uno ni otro, no puede ser antagónico, no puede entrar en una Babel, sencillamente porque no lo entiende, porque Claro. no quiere explorarlo, porque está excluido del lenguaje. Es decir, se encuentra en un ostracismo muy peculiar que le va generando frustración y además agravando la soledad. Eso es lo que el cuento, el relato va explorando, ¿no? La condición de este exiliado en un ostracismo verdaderamente, digamos que agrio, Atroz y tortuoso, absorbente, ¿no? Porque lo exactamente, mantiene muy cruel así. en el fondo, ¿no? Claro, claro. Y en el caso Citlali, lo que estábamos comentando, digo, unos personajes que también se interrelacionan a partir de su comprensión del dolor y de las difíciles circunstancias que les han tocado vivir. Sí, y es interesante ahorita que se está haciendo la lectura desde la cuestión del lenguaje, porque son personajes muy disímbolos, ¿no? De hecho, la narración empieza con se encuentra en una fotografía, ¿no? Entonces, por eso se llama Escribir con la luz, porque es fotógrafos, ¿no? Entonces, es el lenguaje de la fotografía comienza
a ser el motivo de toda la narración. Y entonces en esta fotografía se encuentran tres personajes muy diferentes. O sea, el negro, que fue de origen esclavo y que se escapa de Veracruz, esa condición, de claro, Cuba, por y llega a supuesto, de Veracruz, esclavo. ¿no? Ujú. Tiene toda una visión de que él quiere crecer, él quiere una vida mejor, él llega a México buscando reconstituirse a sí mismo en una persona distinta, ¿no? Ujú. Y entonces su lenguaje va en ese sentido. A él le gusta mucho leer y entonces él va encontrando como los sentidos de su búsqueda a partir de las mismas lecturas que él va haciendo, y entonces todo eso le va estableciendo una forma muy especial de relacionarse con el resto del mundo. Con ¿no? el resto, por supuesto. Y luego viene el otro personaje, que es un indígena, ¿no? Y este indígena, pues realmente lo que le ocurre es que es despojado de todas sus pertenencias, de todo su mundo conocido. Él tiene que salir huyendo. Y entonces él va constituyendo su realidad, su lenguaje, su forma de comunicarse a partir del contacto con la naturaleza, con el pensamiento mágico, con formas de sobrevivencia muy elementales, ¿no? Y esa es su forma de comunicarse de él, ¿no? Y a través de eso se comienza a dar una serie de sucesos que nos hacen reflexionar Claro. muchísimo. Ya lo platicábamos un poco, sí en el México de siempre, pero también en el México contemporáneo. Miren, vamos a un adelanto, al avance del texto que nos presenta el día de hoy aquí Iván, esta compilación de cuentos, anuncios clasificados. Ahora regresamos y continuamos conversando. Juan Luis nunca estuvo del todo convencido con el proyecto de Gabriela, pero ya era imposible dar marcha atrás. Le bastaron 40 días para renunciar a su empleo de director de arte en la revista, cancelar la renta del departamento y vender el auto. Todos sus muebles y aparatos tenían un nuevo dueño. Su guardarropa también había menguado enormemente. Solo conservó los 6 trajes de diseñador, unas cuantas camisas, calcetines, calzoncillos y playeras. Ahora tenía 3 pares de zapatos, 2 relojes, 10 corbatas, un suéter y una gabardina, embutidos en las 2 tristes maletas apostadas a un lado de la puerta. La angustia lo invadió mientras el sol se metía con timidez por la ventana sin cortinas. Se sentó en el suelo, jugueteó con su teléfono celular, cavilando la posibilidad de marcar el número de Gabriela y decirle que abortaba el plan. ¿Cómo, y desarrollo esta pregunta de manera general, por favor, uno pesca la vida de un personaje? ¿Cómo es que de repente uno, entre muchos posibles, se convierte verdaderamente en nuestro personaje? Y reitero, lo pregunto de manera general, díganme, por favor. Pues bueno, en mi caso, mis personajes son espejo, pero también son opuestos. Y tú hablabas de la configuración de estos personajes. Y bueno, yo tuve que de veras inmiscuirme en temas de medicina, de genética, y crearles un ambiente. Por ejemplo, King es un personaje oscuro, tú lo leíste. Entonces, bueno, ¿qué música escucha? ¿Qué libros lee? Ah, claro, porque hay constantes referencias, Exacto. claro, musicales a lo que él escucha. Exacto, ¿qué lee? ¿Cuáles son sus gustos? Y de Lisa igual, nos vamos dando cuenta que es alguien obsesiva, muy obsesivo, y igual, ¿qué escucha? ¿Cómo huele? ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo percibe su medio ambiente? Y si no se configuran bien los personajes, en mi caso se me caían. Entonces, bueno, tuve que crear estos 2 mundos bien fijos. Si Pero no entiendo muy bien lo que dices, Carla, y es cierto, ¿no, Iván Citlali? Nada en una obra quedará bien si la base, esto es, la vida del personaje, no es lógico, no es congruente. Esto es, el personaje no nos habla desde su propia realidad, ¿no? Sí. Sí, no, y mira, es que es muy curioso. Bueno, en mi caso, los personajes me atraparon. O sea, me atraparon. Son personajes que yo no los tenía prefigurados, ¿no? Entonces, yo escribí previamente otra novela en donde ellos aparecen, pero de manera muy secundaria, 2 de ellos, 2 de los personajes. Y entonces después, gente que leyó la novela me decía, oye, ¿y esos personajes que quedaron ahí como pendientes, qué fue de ellos? ¿Y qué pasa con esos cabos sueltos, no? O esos Ajá, personajes y entonces sueltos, yo claro. dije, pues vamos a hacer un ejercicio literario, y empecé a jugar o sea, Entiendo. y la historia se fue construyendo desde el personaje mismo. O sea, en el momento que retoma los 2 personajes, construyo al tercero y comienzo a hacer la interacción entre los 3,
la historia comienza a construirse a partir de ellos, de sus personalidades, de sus búsquedas, de sus miedos, de sus pasiones. Entonces fue bien interesante porque no estaba, digamos, prepensado, ¿no? Planeado Sino de que se esa fue forma. dando, ¿no? A ¿Te partir sucede de a ellos. ti así, Iván? ¿O pasa de alguna manera? Sí, mira, cuando escribo cuento, siempre parto de una situación extrema. O sea, siempre lo que estoy pensando es lo que va a sucederle al personaje en un momento difícil, tiene que pasar por una encrucijada. En la novela no, la novela es distinta porque partes de una serie de personajes y a los que a su vez se van sumando otros y otros y otros más. Y vas configurando un mapa de determinada condición humana, ¿no? De determinada naturaleza, ¿no? Entonces, el relato como que se supedita un poco más a la riqueza de los personajes de las criaturas de las que estás hablando, ¿no? Cada uno con una obsesión distinta, cada uno con un terror. Es decir, se va configurando un núcleo social, un núcleo humano, ¿no? Que no, como te digo, no depende necesariamente de la historia. Y en el cuento es diferente. En el cuento sí tienes que partir de un hecho que tiene que sacudir al lector, lo tiene que estremecer de una manera u otra. ¿Te acuerdas de la vieja idea de Cortázar, ¿no? Que el cuento tenía que ganar por nocaut, ¿no? Eso es justo lo que iba a mencionar. Aquí en la otra emisión ya lo habíamos platicado. Ajá, La novela en términos boxísticos gana por puntos, pero el cuento está destinado a ganar por nocaut. Claro, hay autores o ensayistas teóricos que dicen que ese knockout tiene que ser rapidísimo, que tiene efectivamente, como lo dice, el knockout tiene que ser fulminante. Sí. No necesariamente. Y además sí es cierto, ¿verdad, Citlali? Sí, Puede ser un relato supuesto. largo, pero Claro. el knockout puede ser técnico, en el momento en que el lector dice, ah, caray, yo no me esperaba esto, no Claro. esperaba en esto. Este desenlace jamás me lo había imaginado. Oye, qué bien, que justo ahora que se nos ha terminado el tiempo del programa, parece increíble, podemos concluir al final la vida de cada uno de los personajes independientemente de su ambiente. En el caso de los 3 libros que presentamos el día de hoy, nos sorprende. Se trata de historias que desde sus diversos ámbitos nos dejan con una inquietud, ¿no? Yo reflexionaba en el caso tuyo, Carla, ¿con cuánta gente así me habré yo cruzado a lo largo de mi vida en la ciudad? Claro, uno de mis intentos en esta novela fue acercarme a la psique humana y al final todos tenemos un lado oscuro que Todos. por más que nos dé miedo, nos dé culpa, nos dé vergüenza, pues ahí está. Entonces creo que mi reto fue hablar de naturalidad, de estos lados bien oscuros que todo mundo tenemos y que nadie podemos negar que existen dentro de nosotros. Nadie los puede negar, efectivamente. Ambientes, personajes, el tema del día de hoy en Triángulo de Letras. Amigos, los esperamos la semana entrante para seguir conversando acerca de literatura. Y bueno, pues nos quedamos aquí un poco con la reflexión acerca de que independientemente de sus ambientes, los personajes siempre los agradecemos los lectores, sobre todo cuando, como en el caso de estas obras, se encuentran bien construidos, con toda convicción. Y a mí no me resta más que agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a los escritores que nos engalanaron con su presencia. Citlali, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Iván Ríos, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo, por invitarme. Amigos, todos los comentarios que quieran hacernos con respecto al programa, autores que desean invitados aquí en Triángulo de Letras, temas que quieran que tratemos, por favor, envíenos todos sus comentarios, opiniones, sugerencias a las redes sociales. Las direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Por hoy es todo, pero nos vemos la semana entrante aquí en Triángulo de Letras. Muchísimas gracias.